Saludos, estimados bachilleres. Hemos venido avanzando y construyendo durante todas las clases anteriores nuestra tabla de navegación, nuestro contenido programático y temático. Recuerden, hemos dicho que este primer corte se lo íbamos a dedicar a temas que ustedes de alguna u otra forma manejan, que manejan muy bien porque es lo que hemos venido viendo en el, en el introducción a la teoría política, en política 1 y hoy en teoría política 2. Durante todos los semestres que ustedes han venido leyendo sobre la materia, nuestra columna vertebral, que es teoría política, ciencia política, filosofía política, pues de alguna u otra forma, algunos autores, como lo hemos ido diciendo, pues tratan los temas sin ningún tipo de diferencia. Hay quienes argumentan, por ejemplo, que teoría política es igual a filosofía política y viceversa, o que ciencia política es teoría política y que politología es ciencia política, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, comenzando nuestra clase, que la tarea de este primer corte, la tarea que me he colocado yo en este primer corte es tratar de separar cada una de esas variables en una línea de tiempo. Esa línea de tiempo, de alguna u otra forma, me va a permitir tratar de marcar conceptualmente cada uno de los momentos, de manera de que digamos que esa compleja, pero complejísima tareas que tratamos de hacer aquí, de que es más o menos ver el tiempo de cada una de las variables en estudio, de los temas en estudio, nos permitan a nosotros, a los que estamos hoy en esta aula de clase, a los que nos estamos formando en ciencia política, en teoría política, en filosofía política y en nuestro caso en politología, pues tener más o menos conciencia de cómo se maneja esos términos en el campus universitario. En ese sentido, pues vamos a hacer nosotros en esta primera introducción, vamos a comenzar a trabajar qué es ciencia política, qué es ciencia política para nosotros, cuáles son los autores que nos vamos a apoyar para tratar de conceptualizar, para tratar de tener una tabla de navegación, para tratar de que esa herramienta teórica nos permita a nosotros avanzar en el complejo mundo de la politología. Cuando ustedes ingresan al estudio político, se llama exactamente así: Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Pero además, uno sale como licenciado en Ciencias Políticas. Parece entonces que la ciencia política y la politología, al momento de la creación de nuestra escuela, al momento de la creación de la politología, era visto como un cuerpo que estaba intrínsecamente unida. Es decir, no que se complementa, sino que era lo mismo o parecía lo mismo. Para el efecto de nuestra clase, no es lo mismo ciencia política a la politología. Eso nos va a obligar a nosotros a ser un poco más acuciosos en el proceso de ¿qué? De lectura, en el proceso de indagación, en el proceso de disertación. ¿Para qué? Para poder aprender el objeto de estudio en movimiento y en reposo, que es, según mi percepción, según mis estudios, según el campo laboral del Estado, el fenómeno político que nos identifica. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros, a los politólogos? La aprehensión de los fenómenos políticos en movimiento y en desarrollo. Así que, bueno, estamos introduciendo un tema muy complejo. Yo pido que no partamos de que sabemos exactamente el tema, sino que se permita a ustedes releer algunas lecturas que son para ustedes muy comunes, inclusive para uno,
pero que seguramente la premura con que lo hemos leído para presentar exámenes, prueba de conocimiento, no nos ha dejado enmarcar nuestra estructura cognitiva en el complejo mundo de la politología, en el complejo mundo de la ciencia política, en el complejo mundo de la teoría política, en el complejo mundo de la filosofía, en fin, en el complejo mundo de la ciencia política y social. Así que vamos a apoyarnos en algunos autores para tratar de comenzar a visualizar ese mundo. Déjame tomar un poquito de agua y seguir. Entonces, para nosotros, poder enmarcar en esa línea de tiempo es fundamental. Para eso vamos a traer algunas citas de Mario Bunge, que de alguna u otra forma nos va a permitir terminar de reforzar todo lo que de alguna u otra manera ya tenemos como conocimiento que hemos adquirido durante los semestres que hemos estado. Nos dice él, ese creciente cuerpo de ideas, otra vez, ideas, y las ideas son ideas, quienes tienen ideas son los seres humanos, de ahí la complejidad de la ciencia política, de ahí la complejidad de la politología y del resto de las ciencias sociales, llamadas ciencia, pueden caracterizarse como un conocimiento racional. ¿Por qué racional? Porque el ser humano es racionalidad por naturaleza. Sistémico, porque es un cuerpo social, porque es que uno no tiene un pedazo aquí, otro pedazo allá, sino que el cuerpo social es orgánico, es exacto, pero es exacto dentro de los parámetros que establece las ciencias políticas. La exactitud no es otra cosa que el método de investigación, la aproximación, pero esa aproximación en el campo de las ciencias sociales, y como bien lo dice Mario Bunge, son exactas dentro de la comprensión de entender la complejidad del cuerpo social. Es verificable. ¿Y por qué verificable? Bueno, porque es que resulta que yo sé que algo pasó cuando yo sé que pasó. ¿Y cuando sé que pasó? Cuando pasó, cuando lo vi, cuando lo comprobé, cuando lo verifiqué. No hay otra cosa. Y por lo consiguiente, dice el autor, es falible. Es decir, es falible porque puede ser falseable. Porque probablemente lo que yo vi hoy con las características del fenómeno, probablemente no sea el mismo fenómeno que yo vea mañana, aun cuando tenga elementos internos que lo asemejen. Por eso entonces lo que decíamos al principio, aquella discusión, cuando Popper decía todos los cisnes son blancos, hasta cuando efectivamente vio un cisne que no era blanco. Entonces eso es falible, es falseable. Y dice, la ciencia es como un sistema de ideas establecidas provisionalmente. Eso se llama conocimiento científico. ¿Y por qué es provisional? Porque efectivamente tú lograste precisar, verificar, lograste que fuera fiable y tangible un fenómeno que ocurrió. Pero como un fenómeno social y político, ese mismo fenómeno, la probabilidad de que él ocurra de manera igual es casi imposible. Por lo tanto, es provisional, porque el cientista social y el politólogo, el teórico y el filósofo, siempre está tratando de aprender al fenómeno que se está moviendo. Y esa búsqueda rigurosa de su comprensión es lo que le da la connotación de provisionalidad. Y como una actividad, continúa el autor,
productora de nuevas ideas, es decir, investigación científica. Porque ¿qué resulta? Que yo observé, verifiqué un fenómeno. Si yo me quedo con ese hecho ahí, si yo me quedo con que lo ocurrido hasta allí es donde llega la sociedad, pues la sociedad continúa. El quien se queda allí es el cientista, el estudioso, pero la sociedad continúa en movimiento. Es decir, yo estoy descontextualizado como estudioso. Por lo tanto, inmediatamente que yo le dé respuesta al fenómeno, inmediatamente que yo logre aprender el fenómeno, emprendo una nueva búsqueda para tratar de avanzar en el desarrollo del fenómeno en caso de que eso ocurriera. Por eso dice, en búsqueda de nuevas ideas, es decir, en búsqueda de la creación. Eso lo llama investigación científica. Y lo que le da el elemento de cientificidad no es otra cosa que herramientas sociales, políticas, instrumentos que construye el investigador, ¿verdad?, para poder aprender al fenómeno, para poder constatarla, para poderla aprender, para poderla falsear. Y eso de alguna u otra forma nos permite a nosotros entender, comprender la complejidad de la materia o del tema o de la carrera en que nosotros estamos hoy introduciéndonos, incorporando, que nosotros decidimos que fuera parte de nuestro conocimiento social, político y teórico. Este autor introduce nuevos temas. Entonces él habla efectivamente de la gran discusión que hay en el campo del conocimiento, que son lo que llaman ciencias formales y ciencias fácticas. Es decir, las dos grandes, según mi interpretación, las dos grandes variables de estudio de las ciencias y del conocimiento en cualquiera de sus expresiones. Las ciencias formales por un lado, y entonces ahí comienza la complejidad que llamamos ciencias formales, y la ciencia fáctica. Las ciencias formales están enmarcadas fundamentalmente en el deber ser, en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, etc. Y la ciencia fáctica está enmarcada en el ser, es decir, en el ser en cuanto ser, es decir, lo que estás tú efectivamente ocurriendo. Sin embargo, en este campo, la separación que hace Bunge la hace justamente para que nos demos cuenta que las ciencias formales tienen que ver más con los axiomas, la lógica, la matemática, y la ciencia fáctica tiene que ver más con las ciencias sociales. ¿Qué dice el autor? Un poco para seguir reforzando el conocimiento. La lógica y la matemática, usted la conoce porque todos la hemos estudiado. Además, en esta carrera usted tiene que ver varias matemáticas, no como matemáticas, porque usted ve estadística, usted ve matemática, usted ve estadística, usted ve ciencias sociales, usted ve investigación, etc. Toda ella te permite a ti entender que nos relacionamos. Entonces aquí dice, la lógica y la matemática, por ocuparse de investigar entes formales, es decir, axiomas, y de establecer relaciones entre ellos, se llaman a menudo ciencias formales. Precisamente, ¿por qué? Dice el autor, porque su objeto de estudio no son cosas ni procesos, es decir, no son relaciones, es decir, no es la sociedad en movimiento, sino que son elementos estáticos. Dos es dos. Usted imagina un do, usted lo que hace pensar en un do. ¿Quién le dio
el término de do, pues le dan nombre de do para identificarlo, para darle forma, pero él en sí no tiene contenido. No es lo mismo hablar de 2 más 2, le decía yo en alguna oportunidad a mis estudiantes, 2 más 2 son 4 y listo. ¿Qué es 4? Un 4. Pero si yo digo que 2 más 2 son 4, pero que ese 4 representa, por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes son un fiscal de renta y le toca cobrar los impuestos. Ese 2 significa, por ejemplo, para una familia comprar la medicina para su mamita que por alguna razón está falencia de salud y que esa falencia tiene que ser atendida de manera inmediata porque no pudiese agravar. Al usted ir a esa casa que lo que tiene son los 4 bolívares a cobrar, probablemente la receptividad que tenga usted en esa vivienda no va a ser la más armoniosa, la más cortés, porque es que resulta que el que le hizo los cálculos dijo que vaya y cóbrele, pero cuando usted va a cobrarle, esa relación trae conflicto, porque usted pudiese ser recibido de manera grotesca. Aquí hago un paréntesis para tratar de hacerme explicar mejor. Esto, 2 más 2 son 4, no hay problema. Es un examen, coloco 4, no hay problema. Pero cuando ese 4 se convierte en un elemento impositivo, en un elemento social, en un elemento de transferencia, se complica la cosa. La matemática no estudia esa relación, ella solamente hace el cálculo, ni el proceso, y al no estudiarlo se convierte en un elemento formal, sin vida, sin fuerza. En cambio, la ciencia fáctica sí estudia cosas y procesos. ¿Cómo hago yo para que esa familia que debe pagar sus impuestos, que vale 4 bolívares, pero que su mamita está enferma, pague el impuesto y también salve a su mamita? Esa es la complejidad de la ciencia social. Esa es la complejidad de la ciencia política. ¿Oyeron eso? Palabra cierta entonces. Eso es lo que quiere decir eso. Seguimos. Las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad, lo acabamos de decir. Porque es que, 2 más 2 son 4. Imagínense ustedes que ustedes estén en el 10º semestre, listo para graduarse, tengan todo, absolutamente todo listo para el podio y le toca presentar la última materia que la tienen están en el borderline, es decir, están ahí. Usted tiene que sacar 10, como le dijimos en la tabla de navegación, tiene que sacar 10 para pasar la materia, porque eso es lo que dice la academia. Y usted en su nota lo que tuvo fue 9,98. Usted le va a decir al profesor, 9,98 es 10, como me pudiesen decir a mí. Yo diría, no, 9,98 es 10 para la estadística. Para la politología, para las ciencias sociales, 9,8, 9,8. Comienza el conflicto. Usted me dice a mí que le suba la 2 décimas, yo le digo que no la tiene y empieza un conflicto entre las partes. Esa conflictividad no la estudia las ciencias formales, las abordan las ciencias políticas, la politología, la teoría política, es decir, en fin, todas las ciencias humanas. Por eso dice que jamás entra en conflicto con la realidad. ¿Quién? Las ciencias sociales. Sintetiza diciendo, en suma, la lógica y la matemática establecen contacto con la realidad a través del puente del lenguaje, tanto el ordinario como del científico. ¿Cuál es el puente? Las relaciones sociales. Ese es el puente. ¿Cuál es el lenguaje científico por el que se están preparando ustedes? ¿Y cuál es el lenguaje ordinario? La del común, la
del que usa la sociedad para comunicarse. Entonces, ahí tenemos nosotros, digamos pues, que las dos grandes variables, la división que se hace para tratar de ir adentrando en ese tema. Ciencias formales, dice el autor entre paréntesis, ideales, y ciencias fácticas o materiales. En ese sentido, pues ahora a nosotros nos toca ver cuál es nuestra columna vertebral. ¿Cuál es? ¿Qué es ciencia fáctica? ¿Cuáles son sus características? Las hemos dicho ya, buena parte de hecho las hemos dicho. Yo invito a que revisen el libro de Mario Bunge, sencillito, o de Ala Chalmers, o de cualquier libro de ciencias sociales que le permita a ustedes ir fortaleciendo ese conocimiento. Sin embargo, como nuestra eje son las ciencias fácticas, vamos a ver algunas de las características que nos expone Mario Bunge para comprender aún más este difícil campo que ustedes han elegido para su desarrollo laboral. Las características entonces, lo hemos dicho, el conocimiento científico es fáctico, es verificable, es comprobable, es falseable. El conocimiento científico es sistémico, no es estático. El conocimiento científico, como lo hemos dicho, permite precisar un fenómeno, pero hemos hablado de la investigación científica, sale de inmediato en búsqueda de nuevas ideas. Entonces esa es una de las premisas que maneja Mario. El conocimiento científico trasciende de los hechos. Miren usted, ocurrió, lo precisé, lo comprobé, lo falseé. Bueno, entonces dice que trasciende, y ahí entonces está implícito lo que dice el mismo autor. Luego sale a investigar nuevas ideas, es decir, a buscar respuestas más allá de lo observable. Por ejemplo, ustedes me observan a través de este medio. ¿Qué ven nada más? Ven lo que le permite el lente. Y lo que le permite el lente, usted lo puede comprobar, lo puede falsear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Si usted se queda con eso, se queda solamente lo que le permite tener la investigación, la investigación científica. Pero hay que ir luego mucho más allá. Hay que adentrarse en ese fenómeno, hay que meterse en ese cuerpo, hay que escudriñarlo más allá de lo que está a la vista y es comprobable ante todo. Entonces, la médula fundamental de un científico social es que después de haber observado, precisado, falseado, etcétera, yo me meto dentro de ese cuerpo porque debo ver mucho más allá de lo que mi vista me permite. Y entonces por eso dice que trasciende del hecho. Ocurrió, lo vi, lo precisé. No te vayas con eso. Ahora entra en él, busca en él lo que no se observa. En el campo de la politología es lo que de alguna u otra forma algunos hemos dicho que es lo que busca el politólogo. El politólogo busca visualizar lo que no está a la vista. Es decir, lo que está a la vista lo observó, lo precisó y luego se mete dentro de él para observar las cosas que no son tan apreciables a simple vista. Y eso es justamente lo que nos da un plus laboral. Es por lo que nos contratan, ¿ves? Es por lo que te buscan, es por lo que somos interesantes. Recuerden que hemos dicho, me preguntaron en una oportunidad, en una entrevista, y aprovecho para decírselo a ustedes si no se lo he dicho. ¿Qué es lo que caracteriza? A ver, ¿qué es lo que te define como politólogo? Los fenómenos políticos. El movimiento y el desarrollo son los que me definen. Eso es lo que soy. Y dentro de ello estudio el poder. Pero yo no lo estudio solamente. Yo produzco poder.
producimos poder. Nosotros no somos simplemente unos investigadores, somos los que producimos el poder, porque de alguna u otra forma, depende de donde te encuentres, llevas las fuerzas sociales a que se dé un hecho. Al producirse ese hecho, se ha consumado el poder, y al consumirse el poder, y el poder entonces es absolutamente todo. Cuando le pregunte qué es el politólogo, digan sin miedo, producimos poder y somos el centro del mundo. Con ese nivel de petulancia que nos tiene que caracterizar. Somos el centro, porque somos los productores de lo que mueve la sociedad. Entonces dice, los científicos exprimen la realidad a fin de ir más allá de la apariencia. Importantísimo, ¿cierto? Si me están tomando cuidado, te dice, debo de ir más allá. Por eso en nuestros exámenes, en nuestra prueba de conocimiento, tienen que tener claro que el politólogo no solo describe, es un medio para, pero él no estudia consecuencias, sino causa. ¿Qué produce el hecho? Y ahí avanzamos entonces a seguir comprendiendo por qué hoy por hoy somos mucho más atractivos en el campo laboral, que entiendo es uno de los motores por los cuales hoy tengo sentado delante de mí algunos estudiantes, con la intención de subir al aula magna de la Universidad Central de Venezuela y graduarse de politólogo. Continuamos. La investigación científica es especializada, se lee por sí solo, ¿verdad? Es especializada, no es improvisada. Es decir, tú creas un conjunto de herramientas que te permiten ir aproximándote al fenómeno. Esas herramientas que tú creas la crea el investigador, no están predeterminadas, por ejemplo, como está en un laboratorio los tubos de ensayo. Por eso dice, no obstante, la unidad del método científico, su aplicación depende en gran medida del asunto, de lo que estás estudiando. Te das cuenta que no es preestablecida y continúa. Esto implica la multiplicidad de técnicas y la relativa independencia de los diversos sectores de la ciencia. Complejo. Por eso entonces hoy estamos en toda una búsqueda de un nuevo paradigma, el conocimiento científico, es decir, el paradigma multivariable, paradigmas complejos. Estamos hoy por hoy encaminándonos hacia ese complejo mundo. Continuamos. El conocimiento científico es como somos los politólogos, claros y precisos. ¿Ve que nos define? Son claros y precisos. Sus problemas son distintos, sus resultados son claros y son distintos porque son diferentes fenómenos. Por ser distintos se dan. Entonces ocurre que en un sitio X ocurrió un hecho político, en un hecho X ocurrió en América Latina actualmente. Hay sucesos en donde, en Colombia, en Chile, en cualquier país de América Latina siempre hay sucesos. Se parecen, pero no son los mismos. Te sirve como marco referencial, pero no te caracteriza el fenómeno que estás estudiando, te permite estudiarlo. Ahí tengamos cuidado porque justamente todo esto que estamos diciendo ahorita nos va a servir a nosotros para el tema que viene en sucesivo, que es teoría política, filosofía y finalmente lo que nos define, lo que nos caracteriza, la politología. El conocimiento científico es sistémico, le hemos dicho varias veces. La ciencia no es agregado de informaciones inconexas. No es que usted agarra aquí y entonces no, esto no tiene nada que ver con esto y yo lo dejo. Lo que no tenga conexión con el fenómeno en estudio, pues yo simplemente lo aparto. No lo desecho, lo aparto, lo tengo en observación. ¿Por qué? Porque si no, es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Es decir,
Imagínense ustedes que ustedes van a ir a un lugar que quieran ir, a la playa. En el camino hay un fiscal de tránsito, los para. Usted parte del supuesto que el fiscal lo paró porque no quería que fuese, pero resulta que es que hay un operativo. Ese operativo hacía que pararan las unidades. A usted lo estacionan y lo multan porque no lleva los papeles o porque maneja menor de edad, lo estacionan. Entonces, ese mundo tiene conectividad. Si usted dice, cuando usted empieza a preguntar, ¿por qué no fui a la playa? Usted dice, no, es que no fui a la playa no porque no me dejaron ir, es porque de alguna manera en el desplazamiento hubieron elementos que perturbaron mi movilidad, pero es inherente a mí, no fue inherente al hecho que ocurrió. Entonces, esa conectividad te permite ir elevando elemento para darle respuesta al fenómeno, para entenderlo, para comprenderlo. Lo que no te le da respuesta, tú lo apartas y lo dejas en observación. Y este término a mí no me gusta mucho, lo voy a usar porque es de Mario Bunge en su momento, pero tengan ustedes por allí en el tintero que dice que el conocimiento científico es predictivo. Es decir, ¿qué dice Mario Bunge? Después de usted haber analizado los fenómenos tales y tales, haber estudiado, haberlos precisado, etcétera, etcétera, tú puedes hacer una predicción. Yo no utilizo ese término. Para el efecto de nuestras clases, yo uso mi aproximación. Yo digo, tal cosa puede ocurrir, tal cosa puede ocurrir y tal cosa puede ocurrir. O sea, crea escenarios. Esos escenarios que yo creo es producto de la investigación sistémica, científica, etcétera, etcétera, etcétera. Este conocimiento que estamos dando aquí es justamente uno de los grandes temas que vamos a seguir tratando. Vamos a abordar otros autores para terminar de consolidar elementos y que esto nos permita entonces seguir avanzando hacia lo que hemos querido establecer en este primer corte. Entonces, mi estimado estudiante, los invito a buscar los autores, a leer y a tomarse un poquito de tiempo para que se den cuenta que esta carrera es extremadamente apasionante, muy bonita y muy productiva desde el punto de vista personal e inclusive laboral.